Bueno, como comentáramos inicialmente, habíamos peinado ya lo que eran los principios de lo que era el derecho tributario sancionador en este caso. Habíamos conversado también de las facultades discrecionales y la facultad de la SUNAT también de graduar las multas. Y tocaba de repente empezar a ver más acerca de lo que era la naturaleza misma de las sanciones. Las sanciones nosotros entendemos debían aplicarse pues en forma personalísima, ¿no? Entonces, respecto de estas sanciones que deben aplicarse en forma personalísima, tenemos este informe de la SUNAT del año 2003, que nos refiere a la personalidad de la pena, el artículo 167. Nos menciona, las obligaciones tributarias generadas hasta la muerte del titular de la empresa se entienden transmitidas a los herederos en la fecha del deceso, pero dice las obligaciones tributarias, detengámonos ahí, los cuales a partir de dicha oportunidad están obligados a su cumplimiento ante el fisco, ¿no? Pero hasta el límite del valor de los bienes. Ojo que hablamos de la obligación tributaria. Entonces dice, las sanciones por infracciones por su naturaleza personal no son transmisibles a los herederos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la obligación tributaria, nos referimos a el hecho de que de repente ese señor debía impuesto a la renta, ¿no? O tenía deudas, no sé, tenía su pequeño negocio y tenía deudas por el IGB. Y ese señor había presentado extemporáneamente sus declaraciones juradas, ¿no? Entonces, de repente era una persona natural con negocio. Ustedes saben, una persona natural con negocio genera rentas de la tercera categoría, ¿no? De la tercera categoría, y también al generar renta de la tercera categoría, ¿qué más genera? IGB, muy bien. Entonces, una persona natural con negocio. Pero esta persona natural con negocio, supongamos librería Jaimito, de Jaimito el cartero, por hacer el ejemplo un poco ameno. Jaimito el cartero, pues obviamente presenta tarde sus declaraciones y además de eso debe IGB. Jaimito tiene un hijo y al cual le deja un patrimonio. Lo que pasa es que al morir Jaimito puede ser transmisible esa obligación tributaria que tuvo por el tributo. Pero las multas que tenía Jaimito antes de su fallecimiento, por no presentar pues oportunamente sus declaraciones juradas, esas multas son personalísimas de Jaimito. Esas multas no se transmiten al hijo del señor. Entonces, va a pasar al heredero la obligación tributaria. Pasará el tributo de repente con sus intereses, pero no va a pasar la multa, porque esa es personalísima. A eso se refiere este slide, esta lámina. Dice acá que la responsabilidad solidaria de los herederos no está condicionada a que previamente se realice la partición de la masa hereditaria. O sea, entre los herederos por la obligación tributaria puede haber solidaridad, pero sin que necesariamente pues haya una división del patrimonio que deja pues el causante, ¿no? Bueno, y esto ya son temas un poco más ya doctrinarios que pueden posteriormente revisarse con calma, ¿no? Pero todos redundan en el hecho en que la pena es de carácter netamente personal, ¿no?, de quien incurrió en la infracción. Este informe, esta directiva de la SUNAT, que es una directiva, es una posición de la administración tributaria que obligatoriamente deben seguir sus funcionarios o auditores, dice como instrucción que las obligaciones tributarias que en calidad de responsables solidarios correspondan a tales sujetos no resultan transmisibles por causa de muerte a sus herederos, ¿no? Entonces, lo que se centralizaría acá sería que las sanciones básicamente no se trasladarían, ¿no? Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones, este es el artículo 168 que yo mencioné al inicio de esta presentación. Nosotros dijimos que la retroactividad benigna hacia atrás no puede ser interpretada, o deducida por lógica esa retroactividad benigna y aplicada hacia el pasado. Desde el año 93 en el tema de tributos internos eso ya quedó, digamos, desfasado, no se aplica, se aplicaba hasta el año 79. El artículo 168 deja cierta claridad del tema, cuando dice que las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones tributarias no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución, ¿no? O sea, dense cuenta de algo, o sea, dice, las normas tributarias
normas que supriman o reduzcan sanciones por infracciones, no extinguirán ni reducirán las que ya se encuentren en trámite o en ejecución. O sea, si yo cometí una infracción y me aplicaron una resolución de multa que es 50% del tributo, y mañana sale una norma que dice que por cometer la misma infracción ya no es 50% del tributo la multa, sino la multa solamente se sanciona con una llamada de atención, imagínense ustedes. Que hoy día se me sancione con el 50% del tributo emitido y mañana, antes que yo vaya al banco a pagar la multa, dice, esa multa se empieza a sancionar ahora solo con una llamada de atención y una palmada en el hombro, y ya no es con plata. La pregunta es, esa nueva norma que dice que ahora lo que yo cometí se sanciona con una llamada de atención y una palmada, ¿se podrá aplicar a la infracción que yo cometí antes? La respuesta claramente es no, porque el artículo 168 dice, las normas que supriman o reduzcan sanciones no extinguirán ni reducirán las que ya se encuentren en trámite o en ejecución. O sea, no se puede aplicar en forma retroactiva, como comprenderán, las nuevas normas que reducen sanciones. Ya la retroactividad de NIGNA con este artículo 168 ya quedó prácticamente salvada. Quedó prácticamente, mejor dicho, ya desterrada, quedó de lado. Acá dice no confundir, al menos hablando de tributos internos, no confundir con las amnistías tributarias, claro. El RECIT que menciona ahí fue un régimen especial que le llamaban el desagio tributario, me parece que apareció por el año 2001, por ese momento me parece, o 2002, no recuerdo bien. Pero este desagio o RECIT fue, digamos, como un fraccionamiento especial, digamos, no sin fraccionamiento, sino pero fue un régimen especial que sirvió para que yo pueda regularizar el tributo emitido, pero ¿qué cosa había de interesante? No me cobraban los intereses y no me cobraban las multas. Extinguía intereses y multas. Imagínense ustedes que yo debía 10 millones de soles. 10 millones de soles era mi deuda tributaria. Cuando hablo de deuda tributaria digo que 10 millones es tributo, intereses, multas. O sea, de esos 10 millones que eran mi deuda tributaria, 1 millón o 2 millones, imagínense ustedes, eran tributo, 2 millones. Y siendo exagerado, los otros 8 millones eran intereses y multas. Fíjense que con este RECIT, de los 10 millones que yo tenía de deuda, 8 millones quedaban en nada, porque era una amnistía. Me perdonaban intereses y multas. Y muchos se acogieron y hoy día muchos rogan también que aparezca de nuevo, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, pero fue bastante interesante porque, digamos, se produjo la amnistía, se perdonó el cobro de las sanciones, ¿no? De repente ya se había sancionado, ya se había impuesto la multa al contribuyente, ¿no? Entonces, se llegó a efectivamente imponer la sanción, pero el tema es que se renunció a la cobranza, dando oportunidad que regularicen. Entonces, esto da pie a hablar de lo que es la extinción de las sanciones del artículo 169 del Código Tributario. Acá dice que las sanciones, ¿cómo es que se extinguen? Se extinguen por el pago, por la compensación, la condonación, la consolidación, ¿no? O la resolución de la administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. Si vemos nosotros el primero, esto es el pago, cuando hablamos de pago hablamos del método por antonomasia de extinción de la obligación tributaria. Cuando hablamos de pago hablamos de lo que es el desembolso de dinero para liquidar una obligación, todos lo saben, ¿no? Yo una vez leí en algún libro, imagínense, que decía medios de extinción de la obligación, pago por compensación, decía. Oiga, pero ¿cómo pago por compensación? O sea, una cosa es el pago y otra es la compensación. Claro, la compensación es cuando el deudor y dos personas son recíprocamente deudores y acreedores. Ejemplo, yo a usted le vendo un televisor en 100 soles. Usted me debe 100 soles. Pero cuando usted va a pagarme con el billete de 100, ¿se acuerda? El doctor Arana también me estaba debiendo 100 soles de plata que yo le presté. Así que ya liquidamos nuestras obligaciones. Yo ya no le pago y él tampoco me paga a mí. Liquidamos nuestras obligaciones. Compensación.
Cuando yo leí en ese libro pago por compensación, realmente devolví el libro, lo sorteé entre personas conocidas, porque ustedes se dan cuenta, una cosa es el pago, que es desembolso, liquidación de la multa por desembolso, y otra es compensación. Entonces, ¿qué supuestos podrían haber, la gran pregunta, en las cuales yo pudiera compensar, hacer una compensación para liquidar multas de repente? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Vamos a suponer que de repente yo tenga deuda tributaria compuesta por tributo, intereses y multas. Yo soy deudor del fisco. Pero también existe la posibilidad que el Estado sea mi deudor. ¿Cómo es posible que el Estado sea mi deudor? Si yo como contribuyente tengo saldos a favor, por ejemplo. Si yo tengo saldos a favor de los que puedo pedir devolución, el Estado es mi deudor. El Estado es mi deudor y yo soy deudor del Estado, de intereses, multas y tributo. ¿Qué sucede? Algunos de ustedes habrán podido hablar del régimen de percepciones del IGB, sí, aquel que es por importación de bienes, aquel que es venta interna, etc. Existe una resolución de superintendencia que ustedes la van a poder revisar en sus materiales del año 2007, que indica de que ustedes pueden compensar ese saldo contra, en este caso, tributos, y si no me equivoco también contra, en este caso, multas que pueda tener de su cargo el contribuyente. Entonces, en esta situación yo podría compensar, hacer una compensación a pedido de parte, ¿no?, ante la administración tributaria, y esa compensación, pues obviamente, liquidaría una eventual multa que yo tuviera. Un ejemplo entonces de cómo puede extinguirse una multa vía compensación. Lógico es que ejemplos de ese tipo no abundan. Yo he dado un ejemplo puntual que se puede aplicar. ¿Qué quiere decir la condonación? La condonación existe cuando la multa se ha configurado, o sea, incurriste en la infracción, te toca pagar la multa, pero sin embargo yo voy a perdonarte el pago de la misma, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ello pudo ocurrir de repente en el pasado con estos regímenes beneficiosos que hubieron. El contribuyente tenía dentro de los 10 millones, por lo menos 6 millones eran de multas. Sin embargo, la administración tributaria, el Estado, digamos, emitieron algún dispositivo legal donde se les perdonaba la multa, o se les eximía ya del pago de los 6 millones, ¿no? Entonces se perdona en este caso el pago de la multa correspondiente. La consolidación. La consolidación ocurre cuando el mismo sujeto que es acreedor termina volviéndose deudor al mismo tiempo. O sea, él es acreedor y deudor a la vez. Nadie puede ser acreedor de sí mismo, dice un dicho. Entonces, nadie puede ser acreedor de sí mismo, entonces por esa razón se extingue la deuda en el caso de la multa, en el caso de la consolidación. O también que exista una resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. De cobranza dudosa el término se explica por sí solo, ¿no? O sea, un poco de dificultad en la cobranza, pero cuando habla de recuperación onerosa, ¿a qué se puede estar refiriendo? Recuperación onerosa significa obviamente que más caro es el proceso de recuperación de la deuda que la deuda misma. Les cito un ejemplo para, digamos, cerrar este bloque. Imaginemos, salgamos de un momento de lo tributario para luego retornar a él, para que usted entienda con claridad. Imaginemos que yo a usted le presto 20 soles saliendo de este curso. Nos encontramos en la calle y yo le presto 20 soles. Usted no vive en Lima, usted ha venido nada más para escuchar al curso 2 días. Luego yo le presto el día de hoy 20 soles y usted me dice le pago el lunes siguiente. Usted va a mi casa y yo le pago el lunes siguiente. Ok, yo le presto y yo le digo, bueno, el señor vivirá acá en Lima. Yo no me he enterado, pero usted vive en Leticia, al otro lado, cuando ya termina el Perú, ahí casi con Brasil. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Me conviene ir a cobrarles 20 soles hasta Leticia? O sea, definitivamente más cara sale, como dicen popularmente, la lavada que la camisa. Más caro sale el proceso de cobranza que cobrar la deuda misma. Entonces, a eso es lo que llamamos recuperación onerosa. Recupero la deuda, pero a mucho costo, un costo muy alto. Entonces, cuando la Administración Tributaria determina que hay una deuda, una multa
cuya cobranza, una sanción cuya cobranza, digamos, es de recuperación onerosa, cuyo cobro, digamos, es, digamos, muy alto, muy caro, el costo de su cobro, entonces por ese caso podría extinguirse estas sanciones, ¿no? Y con esta no de extinción también extinguimos este bloque. Hasta la próxima.